mi gente, aquí estamos nuevamente con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Darío Refugio Tapia, quien es médico psiquiatra de la Universidad Mayor de San Andrés. La vez anterior estábamos hablando de salud mental, ya más concretamente qué es salud mental, el concepto y cuáles son los factores sociales, de trabajo con los compañeros y psicológicos que promueven la salud mental. Ahora, estamos aquí con Darío para hablar el otro lado, que es los trastornos mentales. ¿Para qué? Para que podamos ver por dónde vamos, si vamos por el camino de la salud mental y vamos bien, o estamos en el otro camino de trastornos mentales y necesitamos hacernos un pequeño ajuste. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preparando todo para la charla del día de hoy. Por favor, entremos directamente en temática. ¿Qué son los trastornos mentales? Bueno, el trastorno mental es lo contrario a la salud mental. Entonces, claro, dentro de este aspecto, básicamente vamos a tener una alteración a nivel del pensamiento, a nivel de la regulación de las emociones y a nivel del comportamiento del individuo. Entonces, todas estas alteraciones van a causar ya directamente problemas a nivel familiar, social, laboral o académico, ¿ya? Ahora, para llegar a tener un trastorno mental, esto no se adquiere de la noche a la mañana, proceso de varios años de evolución, ¿ya? Durante todos estos años, el individuo va a estar sometido a diferentes factores, ya sean tanto familiar, social, laboral o académico. Y estos factores van a influenciar al individuo para poder llegar a generar estas alteraciones que tiene tanto en el pensamiento, en las emociones, como en el comportamiento. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos pasos, por así decirlo, que normalmente las personas transitan para, más bien en este caso, para que puedan evitar tenerlos? Básicamente sería tener una vida perfecta y es un poco difícil hoy en día. No, que hemos hablado de que eso no hay que ir trabajando las cosas, ¿no? Pero, a ver, danos un poquito más de luz en este ámbito para ver cómo podemos reconocer cuáles son los trastornos mentales o si nosotros tenemos un trastorno mental. Como una checklist, a ver, esto estoy haciendo, para ver si puntuamos o no, que tenemos trastornos o no. Cuando una persona tiene trastornos, normalmente lo que primero se altera son sus funcionamientos vitales. O sea, básicamente tiene problemas al dormir, no se alimenta bien, tiene problemas en la alimentación, ya sea un incremento o pérdida del apetito, y llega a tener una conducta irritable o aislada. Entonces, ya con esos tres, ya tienes un problema y eso empieza a afectar a tu familia, porque empiezas a tener muchos problemas a nivel familiar y luego social. Darío, básicamente estás describiendo al 70% de la población boliviana. No aquí muy lejos con las personas que del transporte público o caminando por la calle, te vas a dar cuenta que algunos no duermen bien, la mayoría no se alimenta bien y obviamente tienen esas conductas de o que se aíslan o que están irritables todo el tiempo. Entonces estamos en una sociedad con trastornos mentales muy grandes. Pues sí, porque los datos estadísticos también dicen eso, porque según los datos de la OMS, por lo menos 1 de cada 8 personas para el año 2019 tenía problemas de trastornos mentales. Y esto se ha incrementado en un 26 al 28% después de la pandemia. ¿Okay? Ay, por Dios. Entonces, la verdad los datos son altos y pocos realmente llegan a hacer un tratamiento o llegan a identificarlos. Porque, por ejemplo, más datos, digamos, bueno, dentro de estos los trastornos más comunes que se puede ver son el trastorno de ansiedad y los trastornos depresivos, ¿ya? Sí, eso sí. Para que tengan un dato, para el año 2019 a nivel mundial, alrededor de 301 millones de personas sufrían de trastorno de ansiedad y aparte de estos 58 millones eran niños y adolescentes. O sea, son datos relativamente altos y ya empiezas a diagnosticar a personas de menor de 12 años inclusive. Por ejemplo, si hablamos dentro de los trastornos depresivos, también se sabe que para el año 2019 280 millones de personas padecían depresión y de estas 23 millones eran niños y adolescentes. O sea, como pueden ver, hay una amplia gama, o sea, hay varias personas que padecen de estas enfermedades. Estas quiero que me entiendan, está dentro de los acápites, de la acápite de la neurosis en psiquiatría. Son pacientes que viven la realidad muy intensamente. También tenemos otro que es dentro de los psicóticos. Entre estos, por ejemplo, tenemos el trastorno bipolar y la esquizofrenia, que igual los datos son altos. Por ejemplo, para el trastorno bipolar se ve que 40 millones de personas padecían trastorno bipolar para el año 2019 y en la esquizofrenia se sabe que 1 de cada 300 personas tiene esquizofrenia. Y esta enfermedad reduce la esperanza de vida dentro de 10 a 20 años en la población general.
Y como tercer punto, Vaya. también tenemos otro grupo de enfermedades que son trastornos del neurodesarrollo, que estos afectan más que todos a los niños y adolescentes. Esa es la etapa en la cual el cerebro se anda desarrollando. Y dentro de estas hay varias enfermedades como el TDAH, el déficit intelectual y el trastorno autista. Mira, los datos, o sea, a mí me están haciendo poner la piel de gallina porque casi podríamos reconocer en nuestro compañero de trabajo, incluso cuando no duerme, está irritado y demás. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque tú comentaste al inicio de esto, de que esto es un proceso. Obviamente hay algunos que no podemos modificarlos y se los puede tratar, por ejemplo, como el de los trastornos psicóticos, que yo sepa, bipolar y esquizofrenia no es algo que lo trabajas, es algo con lo que se nace. ¿Estoy bien? Corrígeme eso. Bueno, varía. Dentro de las neurosis, por ejemplo, puedes ser ¿No? tanto genético como adquirido. Neurosis hablo más que todo de depresión y ansiedad, ¿ok? Ya, Entonces, tú como persona puedes tener una carga genética que te predispone a la ansiedad o a la depresión. Y eso sumado a claro. tus factores externos, los problemas que has tenido y todos los factores que han influenciado en tu forma de ser, han llegado a que llegues a presentar una ansiedad o depresión. Pero eso sí, por ejemplo, si tienes una carga genética, obviamente el manejo va a ser un poquito más difícil, ya que Ajá, sea algo más adquirido, digamos, más de tu entorno, digamos, no tienes antecedentes genéticos, pero la vida te ha vuelto muy depresivo y ansioso, entonces ya por ese lado medio que tienes un manejo un poco más sencillo. ¿Cómo saber si tenemos tendencia genética? Eso lo vemos más que todo con los familiares. Normalmente hay una escala grande en familiares que tienen problemas ansiosos, depresivos o cualquiera que esté dentro de esta rama. pero toma en cuenta que antes, como que estos temas eran tabú, aún ya se está rompiendo más bien, pero esto era de, no puede estar depresivo, ¿qué es eso de ansiedad? Esas son macanas. Pero ahora, obviamente, gracias a las investigaciones y al manejo de información, obviamente, se da cuenta uno de que no, o sea, realmente esto es real, uno, y dos, que hay ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos, ¿cómo sería? No sé, ciertas cositas que se ha repetido evidentemente en la familia que han terminado siendo depresiones, ansiedades, pero si no sabemos, por ejemplo, que nuestra familia tiene esos antecedentes, nosotros así como personas naturales, tranquilas, ¿cómo nos podemos dar cuenta si tenemos tendencia a ser depresivos o ansiosos? ¿Hay algún consejo que nos puedas dar, algún tip para darnos cuenta de esto? Bueno, si no tienes antecedentes familiares, no tienes mucha tendencia, ¿ok? Pero a veces, bueno, los familiares tampoco se dan cuenta. Entonces, la mejor manera en la que tú puedas identificar esto es cuando empiezas a andar muy preocupado de varias cosas del diario vivir, ¿ok? En el caso de la ansiedad, pero en el caso de la depresión es cuando tienes muchos problemas con ideas infravalorativas, ¿ya? Entonces, va evolucionando así. Primero empiezan a ver las ideas, luego empieza a afectar un poco a las emociones, luego empieza a afectar al cuerpo y al final afecta a la conducta. Entonces, es una evolución que va, es como un parásito que va creciendo a lo paso de los años y al final la mejor manera en la cual puedes identificar es con la conducta. Ya ves a un paciente muy inquieto, muy irritable, muy enojón, o un paciente muy aislado, muy solitario, sin ganas de interactuar. Entonces, esas son las mejores maneras en la cual puedes identificar tú como persona. Creo que a la mayoría se nos va a encender, se nos enciende la alarmita de, ay, si esta persona tiene tiene depresión o tiene ansiedad, porque como que cumple los prerequisitos para esto, ¿no? A ver, Pero, entonces, vamos de a poquito. claro, pero hay que Dime. identificar porque también, o sea, la ansiedad es normal también, o sea, no hay que pensar que cualquier persona que sea ansiosa es patológico, o sea, Claro, también hay que tener en cuenta de que la ansiedad, gracias a la ansiedad hemos evolucionado como personas y gracias a la tristeza podemos tener un mejor flujo de emociones. Entonces, ahí está, perfecto. es el punto de cortes, pues no es fácil de poder determinar porque el punto de corte de cada uno depende de la persona. Claro, Pero básicamente somos, cuando ya empiezas a alterar a tu entorno social es cuando ya requieres tratamiento. Ahí ya se va el punto de corte. ya, entonces, ¿cómo podemos, sin necesidad de llegar a este punto de corte, donde somos, literalmente vamos a alterar nuestro entorno social, cómo nos damos cuenta que estamos en ese camino? Ya has dicho, no dormimos bien, nos alimentamos pésimo, tenemos conductas oritales o aisladas, pero tomando en cuenta que tú comentabas al principio de que esto empieza como un pensamiento que va afectando las emociones, los sentimientos, de ahí se ve en el cuerpo y obviamente en la conducta. O sea, es como ese crecimiento, digamos, que hay, ¿no? Entonces, ¿en qué punto?
nosotros podemos darnos cuenta de que estamos yendo a este camino y obviamente pedir ayuda o detenernos y ver de reubicarnos, redireccionarnos para no caer en este tipo de trastornos. Bueno, es el sueño, la alimentación y a veces hay algunas sensaciones corporales. Por ejemplo, A ver, ¿cuáles son? en la ansiedad puede haber un poco de muchas cefaleas, migrañas, que nunca han llegado a un diagnóstico claro. Hay lo que se llaman los temblores en reposo, lo más común, la tensión muscular, el dolor en el cuello, en la espalda. También existe el tema del hormigueo, eso es muy común. Muchas personas sienten como adormecida o hormigueo en el cuerpo en lugares no muy comunes. También es muy común la sensación de ahogo, es como que empiezas a respirar 2 veces. Esos son básicamente, y la taquicardia, que es lo más común, o sea, sensación de que ahí el pecho está latiendo mucho. Esos son ya cuando son síntomas de ansiedad que van muy, que son ya cuando básicamente podría decirse que requieres ya de algún tratamiento. Caso de la depresión es más silenciosa. En la depresión no hay muchas molestias físicas en el cuerpo, ¿ok? Pero Entonces, qué pasa. normalmente lo más común que se habla es la anedonia, que es la falta de placer en realizar actividades. Entonces, cuando tú, por Ya. ejemplo, ya no te divierte lo que te divertía antes, ya no tienes ganas de hacer cosas entretenidas, ya básicamente te vas aislando del mundo entero, ya no tienes Como que placer te en vas. tus actividades, es como que te vas apagando poco a poco. Entonces, es más de esa manera de esa manera en la que se puede ver más que todo la depresión. Ya. Ahora, danos un poquito de luces. ¿Qué hacemos? Ya nos hemos dado cuenta de que estamos en este camino. Bueno, dependiendo la alteración social que tiene cada persona, por ejemplo, hay algunas personas que tienen ansiedad, tienen depresión, pero la pueden llevar en el trabajo, o sea, Ujú. todavía son funcionales, ¿ok? Claro. O sea, trabajan bien, se preocupan bien en la familia, resuelven los problemas en la familia y pueden sobrellevar todo, entonces, pero ahí ya de por medio tienes algunas de las molestias que mencioné. En ese momento aún no necesitas de medicación o de psiquiatría, puedes ayudarte un poco con psicología para aprender más sobre el tema del manejo de estas emociones. Ya. ¿Ok? Pero cuando ya sobrepasan estas sensaciones, ya tu cuerpo ya te sientes muy mal y tienes mucho problema en tu entorno social, ahí es donde requieres medicación, porque cabe recordar que la psiquiatría moderna ya no quiere dopar ni sedar, más bien la psiquiatría moderna lo que más quiere es que el individuo o el paciente pueda tener una reinserción social mucho más rápida, Ya. para que pueda funcionar mucho más rápido que antes. Claro. A ver, ahora, hay personas que viven en ansiedad, por ejemplo, yo conozco un buen par, pero son totalmente funcionales, pero tampoco como que se abren a pedir ayuda para este tema emocional porque están todavía con la idea de que es algo que lo pueden resolver solos o solas, la mayoría. Dos, que no es tan importante, ya, pero tú como persona, como amigo, como hermana, lo notas todas estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa gente? O guiarla o acompañarla, porque admitamos, la mayoría son bastante testarudos en eso que no van a ir. Entonces, ¿qué podemos hacer además de mandar este episodio, ¿no? Para que lo escuchen y se estén chequeando. Bueno, si no están pidiendo ayuda, quiere decir que puede ser que lo estén sobrellevando bien, ¿ok? La idea no es esa, pues, Darío, no es sobrevivir, no es sobrellevar, es superarlo. Es que hay que superarlo, pero es que varía mucho, ¿no? O sea, hay personas que realmente nunca quieren recibir ayuda y viven así. Y no puedes ir tú como persona, ya este es paréntesis, no puedes ir tú como persona y decirles, che, necesitas ayuda, ve. O sea, el tema es más de conciencia de enfermedad. Entonces ellos deberían ser conscientes de que están mal y querer pedir ayuda, pero si no quieren, no les puedes obligar. Lo que puedes hacer es acompañar nomás. Claro, pero aquí tenemos un conflicto quizás porque así como todo, hay extremos, hay personas que están a punto, a ese puntito de alterar su entorno social, así a un pasito, y ahí está en riesgo no solamente su trabajo, su estabilidad, sino también su vida. En esos casos, o sea, si están al Extremo. borde de perder el trabajo y al borde de que se peleen con su familia y lo botan, es en el momento en el cual dicen, ok, ya necesito ayuda, realmente estoy mal y estoy causando muchos problemas y es cuando van, ¿me entiendes? O sea, es la historia, porque si no causas problemas y no hay problemas, no vas a ir. Ya. Bueno, entonces si ya nos hemos checado de que tenemos, digamos, demasiados dolores de cabeza, temblores, tensiones muscular principalmente en el cuello y en la espalda, hormigueos, sensación de taquicardia y ahogo,
además de esta falta de placer y en realizar las cosas que antes nos divertían, ya tenemos que ir primero al psicólogo o a la psicóloga y después al psiquiatra, si ya es demasiado, No, ¿verdad? no, varía. O sea, si depende en el lugar que te encuentras. Porque, por ejemplo, Claro. no sería bonito que, estoy así, primero iré ahí. Hay que hacer un análisis de tu funcionamiento social. Si tienes muchos problemas en tu funcionamiento social, es mejor que vayas primero con el psiquiatra. Porque nosotros, como especialistas de la salud mental, lo primero que queremos nosotros es que tú vuelvas al trabajo y estés trabajando bien y estés bien en la familia. Ya Perfecto. después se puede ver a fondo qué está pasando, cómo estás, qué está sucediendo. Por eso digo, lo que más queremos en un inicio es el tema de que tengas una mejor reinserción social. Perfecto. Eso hemos hablado, entonces todo lo que es los trastornos mentales en neurosis. Ahora, en las psicopatías, como el trastorno bipolar y de esquizofrenia, No hay es algo que psicopatía, podamos, es psicosis. perdón, de psicosis, hay algo que podamos hacer. Los problemas psicóticos son más de genéticos, entonces ahí siempre vas a tener antecedentes familiares. Muy raro es Ya, el paciente que no tiene antecedentes. Y si no sabe, y si tiene, pero no tiene antecedentes, es porque tal vez nunca se ha enterado. claro. Entonces, la mejor manera de prevenir en general todas las enfermedades psicóticas, uno es Ujú. evitar el consumo de sustancias, marihuana, alcohol, cocaína, todas estas sustancias son desencadenantes, ¿ok? Ya, Y como ok. segundo punto, es también muy importante aprender sobre el manejo de la ansiedad, porque muchas veces cuando a estos pacientes que tienen una carga genética se les somete a algún estresor muy fuerte, pueden llegar a desencadenar este tema de la psicosis. Ahí había un caso en el cual la mayor cantidad de esquizofrénicos detectados en Estados Unidos ha sido durante la guerra del Vietnam. Y Sí, vivían total, y obviamente estaban paranoicos. claro. Pero, Entonces, es muy digamos, importante ¿no? aprender el manejo de la ansiedad. Y a estos pacientes Mm, psicóticos también lo más importante es, tienen que ser muy funcionales socialmente. Mientras más estén en la dinámica social del diario vivir, hay menos ujú. probabilidades de que se desarrolle el cuadro psicótico. ¿Qué quiero decir con Ah, esto? mira, O sea, de que trabajen más, de que interaccionen con personas, de que salgan con familiares, de que vayan a comprar al supermercado. Mientras más hagan esas actividades diarias, que nosotros las vemos ujú. comunes, puede ser menos probable de que pueda tener estas enfermedades, ya teniendo algunos antecedentes genéticos. Una buena rutina, repito. Bueno, Sí, en general hay que tener una buena rutina y no preocuparse mucho, porque las preocupaciones de hoy en día son muy pasajeras. Tal vez un tema dura económico sea un poco más crónico, pero simplemente es aprender a sobrellevar. salir adelante. Pues sí. Entonces, Había un meme ahí que en, decían, todas las preocupaciones que tengas el día de hoy en un año ya no te van a importar. Correcto. ¿Y es verdad? cierto, realmente es verdad. La mayoría de los casos, ¿no? Sí, entonces lo mejor de todo es no vivir en el futuro, vive en el presente. O sea, si Trabajar, tienes problemas, resuélvelos en el presente. claro. Y listo, resuélvelos y no te preocupes en lo que pueda pasar después. Ya después si pasa Ve, algo, lo vuelves a vivir como presente y vuelves a buscar una solución. todos tenemos la capacidad de resolver estos problemas. Entonces, en el ámbito de la psicosis, por ejemplo, hay que evitar sustancias que pueden desencadenar esto, aprender el manejo de la ansiedad y tener una buena rutina funcional para evitar estos brotes o este desarrollo, digamos, ¿no? De la psicosis. Ahora, en Sí, los trastornos de neurodesarrollo, hablaste del TDA, del déficit intelectual y del autismo infantil. Aquí, tanto como papás, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta con nuestros eso hijos ya y eso? es bien difícil. Creo que podríamos Dan, hablar un día de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? ya, pero así Porque muy light, ok, es que el tema muy por es muy difícil porque, bueno, primero tendríamos que hablar sobre las reglas de la familia, ¿ok? Padres tienen que aprender a poner normas y reglas en la casa y responsabilidades. Y al mismo ya, tiempo tienen que aprender a guiar a su hijo a aprender a solucionar problemas, no solucionar sus problemas, aprender a que claro, él los solucione y empezar a darles responsabilidades progresivas, ¿ok? Que estén ajá, acorde a su capacidad de desarrollo y en el momento en el que se encuentren, ¿ya? Porque el ya, problema es, obviamente hoy en día se entiende y es justo, o sea, hay mucho temor, hay mucha violencia, mucha delincuencia, mucha inseguridad.
Entonces, como estamos viviendo en un mundo muy agresivo en ese aspecto, nosotros como papás estamos muy preocupados de que le pueda suceder algo a nuestro hijo. Entonces, Claro. por un lado empezamos a tomar conductas muy sobreprotectoras hacia los menores. Entonces, el problema Sí. es de que cuando adoptamos conductas sobreprotectoras al menor, el menor no aprende y no adquiere habilidades para poder enfrentar situaciones de peligro. Y No, por tienes toda la ende, razón, te doy. como no aprende a enfrentar situaciones de peligro, ahí es cuando ya viene la ansiedad, porque no saben qué hacer, no saben cómo solucionar el problema, no saben cómo enfrentar el problema, y es cuando empiezan a tener problemas de ansiedad. Paralelamente, también los adultos les encanta dar todo a los niños. O sea, actualmente hay más problemas de consentir a los niños que de abandonarlos como antes. Hay muy pocos casos actualmente donde los papás están muy ausentes o están distantes. No, mentira, es de igual a igual, pero el problema es de que al no estar presentes quieren comprarle todo al menor. O si están presentes, o si están presentes, quieren consentirlo demasiado e igual darle todo. Entonces, ese es un gran error que hacen porque le están enseñando al niño que puede conseguir todo fácil. Y eso ya se puede ver cuando entran a la U o al trabajo. Ahí son los dos picos donde hay mucho problema porque no es fácil entrar a la U, a la UNSA, digamos, o a cualquier universidad estatal, o inclusive cuando entras a la U ya son requerimientos un poco más exigentes, que ya no puedes lograrlo como persona porque te sobrepasa. Y ahí entra el tema de que el niño no sabe frustrarse. Y al no saber frustrarse, luego se vuelve ansioso. Claro. Ahora, aclárame, entonces, de estos trastornos de neurodesarrollo como el TDAH, el déficit intelectual, el autismo infantil, ¿igual son procesos o son un tema genético o un poquito de ambos? Varía mucho. El TDAH, por ejemplo, sí tiene un rasgo genético, ¿ok? El autismo también tiene un rasgo genético. En cambio, el déficit intelectual es más que todo adquirido, pero lo adquieres antes de nacer. Esto se caracteriza, o en el nacimiento, en el momento del parto. A ver, hay muchos casos que sean después, porque normalmente esto aparece cuando hay muchos problemas durante el embarazo, que tengas alguna infección, alguna preeclampsia, eclampsia, o tengas disminución de tu líquido, entonces ya la guagua dentro del estómago empieza a tener sufrimiento, embarazo complicado. Y el parto a veces es muy complicado. Es un parto de alto riesgo porque puede ser que sea un parto no programado, que haya sido expulsivo, o sea, que haya sido muy rápido, que haya estado de patitas, que no haya estado de cabeza, que el cordón haya estado enrollado, que haya estado comiéndose sus propias heces, como se llama mecomio. Entonces, puede ser que haya habido algo que haya sufrido durante el parto. Entonces, porque el parto es muy traumático, entonces ya cualquier alteración que pueda haber habido en este periodo va a ocasionar también afecta al desarrollo del cerebro. Entonces... Ahora, en estos casos, digamos que con lo que estabas comentando de los trastornos de neurodesarrollo, además de las reglas que tienen en casa, la responsabilidad, la guía para que puedan solucionar sus problemas, evitar la sobreprotección, ¿qué tips o qué guía nos puedes dar? Un poquito de paz, por favor, Darío, para ver, de reconocer, aunque obviamente esto se necesita sí o sí un estudio, ¿no? Sí, la verdad son un poco complicados porque si bien puede ser que estén presentes, pero puede que sean leves, pero puede ser que lo que más está afectando es el entorno familiar. Claro. ¿Me entiendes? O sea, no es cuestión de alarmarse, o sea, muchos papás, no, mi hijo tiene TDAH y para ellos es el fin del mundo, o sea, no es tan así, o sea, hay mucha gente que tiene TDAH y nunca en su vida se ha dado cuenta y son completamente funcionales y exitosos. ¿Les ha costado un poco más? Sí, pero lo han logrado, ¿ok? Claro. Entonces, hay que ver un estudio a fondo, pero por ejemplo, en el tema del TDAH lo más común es la hiperactividad, si estamos hablando antes de los 12 años. 6, 8, 9 años. O sea, son niños completamente inquietos, parece que tuvieran un motor incorporado, corren por todo lado, se trepan por todo lado, no miden su conducta, no miden los riesgos. Para los papás es muy difícil poderlos mantener tranquilos en casa. Entonces son muy demandantes de actividad. Ya a los 12 baja un poquito.
Ya a partir de los 12, entre 10 más o menos, baja un poquito la hiperactividad, pero ya es más predominante la inatención. Entonces los pacientes, si bien pueden estar sentados, están inquietos, se mueven de un lado a otro, pero no tienen tienen problemas de atención, no pueden focalizar la atención, se distraen, no prestan atención a detalles y cosas así. No, gracias, ya estoy chequeando a varios sobrinos así y a varias personas también. Ya, entonces, antes de decir algo sobre TDA y autismo y intelectual, primero hay que fijarnos cómo estamos nosotros como padres y como familia. Si tenemos un entorno, digamos, armonioso, con reglas, estructurado, porque si no hay eso, obviamente las posibilidades de que existan este tipo de trastornos aumenta, ¿verdad? O sea, si ya el TDAH es normalmente de nacimiento, ¿ok? Ya, por eso no Entonces, se puede hacer. no se puede hacer mucho, pero ya en tu forma de vida o cómo en casa o tus papás o todo eso, ya lo puedes redireccionar, o sea, puedes hacer, digamos, de que el TDAH baje de intensidad, ¿me Manejar. entiendes? Ya lo puedes manejar mejor, o sea, si tienes una casa ordenada con reglas y normas, un paciente con TDAH, si bien le va a costar cumplir las normas y va a ser un caos para los papás, pero ya va a empezar a adquirir una costumbre de tener que cumplir cosas y va a ir disminuyendo en intensidad. Súper, ya. ¿Me dejo En el entender? caso de Entonces, autismo, el autismo igual es un poco más complicado porque el autismo lo puedes detectar hasta los 2 años, desde los 2 años de edad. Inclusive ya lo puedes ver desde el primer año, segundo año, pero necesitas ser muy experto. Pero claro, el autismo, o sea, ese sí es un tema, tienes que llevarlo con un especialista porque el autismo es muy difícil de diagnosticar, es complicado. Hay que ser muy detallistas en el tema del desarrollo del niño, ver su comportamiento, su capacidad para interactuar con personas, en la comunicación social que tiene, ver cómo se desenvuelve en clases, en el colegio, en la casa, para determinar si realmente tiene o no. ya, perfecto. Entonces, todo esto yo creo que lo vamos a desarrollar en otro programa para que ya tengamos un poquito más de claridad, porque sí amerita hablar de ese tema también y dar un poco de personas. Salud. Danos un poquito de paz mental, un poquito. Ya hemos hablado de lo que es salud mental, ahora estamos hablando de lo que son los trastornos mentales. Ahora, si nos hemos cachado que estamos en este camino, en un trastorno mental, quizás no finalmente, pero estamos en ese proceso, ¿qué hacemos? Es un poco difícil porque nunca vas a escoger, ¿Cacha? digamos, qué vivir o cómo vivir o cosas así, digamos, porque esto a veces se escapa mucho de nuestra forma de vida, o sea, no escogemos donde hemos vivido, pero lo que sí podemos plantear en el momento actual es decir, si tengo problemas, tengo que buscar una manera de cómo solucionarlo, ¿ok? Claro. Si yo tengo problemas con mi Uh-huh. pareja, digamos, tengo que agotar hasta lo último para solucionar los problemas, saber de dónde viene, buscar ayuda, buscar terapeutas. Entonces, básicamente es eso lo que se tiene que hacer. Buscando algo Claro, bueno. sí, o sea, es insistir, 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 insistir hasta encontrar un punto donde tú sepas que aquí estás consiguiendo paz Ya. y te está llevando a la paz. O sea, es tener esa idea de la capacidad de poder solucionar problemas. Claro, nos volvemos más creativos, más solventes, además, más útiles a la sociedad. Más que para la sociedad, es para tu paz, digamos. Pero para nosotros, todo empieza con nosotros. Claro, o sea, tú has venido aquí a vivir en paz, digamos, y a disfrutar la vida. Ya, entonces, si ya nos estamos cachando de que estamos en un camino que nos puede llevar a un trastorno mental, entonces hay que hacer lo que comentábamos en episodios anteriores. Dormir bien, comer bien, moverse bien, tener buenos hábitos en la vida, tener rutinas funcionales y obviamente si nos cachamos, ver la manera de solucionarlo y en casos ya extremos pedir ayuda, buscar información de gente como Darío aquí presente que nos puede guiar para poder salir de ese pequeño buclecito que a veces nos metemos. Sí, y tratar de buscar siempre una salida y poder vivir en paz. Qué lindo. Gracias, Darío. Gracias por darnos un poquito más de luces al respecto y obviamente un poquito también de paz para ver que sí podemos salir de esto. ¿Algún correo, algún contacto? ¿Dónde te puede encontrar la gente que está en camino de un trastorno mental o el amiguito o la familia o alguien muy cercano para que le pase este podcast primero y luego tu contacto? ¿Cómo te ubican?
Pues mi nombre es Darío Rebollo Tapia, soy médico psiquiatra y mi número es el 777-000-35. Repito, 777-000-35. Y eso fue todo, mi gente. Nos vemos en un siguiente episodio aquí en Reconecta.